Hola amigas y hermanas de mi amada y querida Iglesia de la Granja. Hoy me siento muy contenta de poder estar compartiendo esta meditación con ustedes, compartiendo este saludo, compartiendo este mensaje. Me siento contenta y me siento feliz de que mi amiga, de que mi hermana Blasi pudiera hacerme esta invitación y poder estar llevando la palabra de Dios a cada una de ustedes. Me encanta saber que el ministerio de la mujer de la Iglesia de la Granja es un ministerio activo, es un ministerio vivo, que a pesar de la situación y que a pesar de las circunstancias se mantiene activa. Y me encanta saber que siguen, quizás a través de videos, a través de videollamadas, de mensajes, del grupo de WhatsApp, pero siguen todas en contacto, orando las unas por las otras. Y me encanta saber que además siguen con sus reuniones de madres de rodillas, hijos de pie. Hoy vamos a tener una meditación muy bonita, muy importante. Y de verdad espero que sea de bendición en la vida espiritual de cada una de ustedes. Siempre las llevo en mi corazón y las invito a que podamos meditar hoy en la palabra de Dios. Sé que hemos estado pasando momentos difíciles. Sé que hemos estado pasando momentos muy duros y es por eso que a pesar de las circunstancias, meditar en la palabra de Dios siempre va a ser de bendición para nuestra vida. Ir a la palabra de Dios siempre va a ser enriquecedor para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria, para nuestra vida familiar. Y es por eso que hoy te invito a buscar en tu Biblia, a buscar en la palabra de Dios el libro de Salmos, específicamente el Salmo 143. Los Salmos es un libro hermoso, es un libro maravilloso de donde podemos extraer muchísima palabra de bendición para nuestra vida. Más o menos desde el Salmo 140 hasta el Salmo 145 son salmos más o menos que llevan la misma metodología. Sí. Y este Salmo 143, del que hoy quiero hablarles y en el que quiero que logremos meditar, es un salmo del que podemos extraer tres principios. Y es un salmo de petición, es un salmo de súplica, es un salmo de ruego. Y de él podemos extraer, como se los acabo de mencionar, tres principios. El primer principio lo encontramos en los versículos 1, 4 y 7 del capítulo 143. Sí, Salmo 143, el primer principio desde el versículo 1 dice: Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Versículo 4 dice: mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Y el 7, respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. ¿Saben, hermanas? El versículo número 1 comienza David diciendo que está orando, que está rogando al Señor. Y desde el versículo número 4, David abre su corazón al Señor y comienza a decirle cómo se sentía. El primer principio que quiero extraer y que quiero meditar y compartir con ustedes es el de reconocer que no siempre estamos bien. En el versículo número 4, David le reconoce al Señor que no se sentía bien. Dice: mi espíritu se angustió dentro de mí. Desolado está mi corazón. En otras palabras, David le está diciendo al Señor: Señor, me siento mal, me siento triste, me siento desanimado. Quizás mi ánimo está por el piso. En ese mismo versículo, finalizando, dice: desolado está mi corazón. O sea que David no solamente se sentía triste, desanimado, deprimido,
sino que además David se sentía solo. Y termina diciendo el versículo número 7, respóndeme pronto, Jehová. Y termina diciendo, no vaya a ser que sea semejante a los que descienden a la sepultura. En otras palabras, David terminaba ese versículo diciendo, estoy como de muerte lenta, estoy muerto en vida. ¿Saben? Justamente este principio que nos menciona que debemos reconocer que no siempre las cosas están bien, nos ayuda en nuestra vida espiritual. Quizás a veces nos sentimos mal cuando no nos sentimos alegres. Quizás nos preocupamos cuando, sabiendo que somos mujeres de Dios, sabiendo que somos mujeres cristianas, nos sentimos desanimadas, nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidas, nos sentimos angustiadas. Y es que, fíjense que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, sentía desánimo, sentía tristeza, sentía decepción, sentía depresión. Y nosotras tenemos que saber que aún cuando seamos mujeres de Dios, podemos pasar por días difíciles y podemos pasar también por crisis. Yo sé que no han sido días fáciles. Vivimos en medio y estamos viviendo un tiempo actual en medio de una pandemia, una crisis mundial. Quizás alguna de ustedes, así como yo, estamos en cuarentena en nuestros propios hogares con nuestros hijos al lado. Tengo la bendición de tener 2 hijos pequeños y de tenerlos conmigo en el hogar. Pero quizás muchas de ustedes están viviendo la cuarentena y está muy lejos de sus seres más amados, de sus seres más queridos, está lejos de sus hijos. Y hoy te quiero decir que independientemente cuál sea la circunstancia que tú estés pasando como mujer, como corazón de tu hogar, como familia, tú debes decirle al Señor en súplica, en oración y en ruego, Señor, no me siento bien. No sientas temor, no sientas miedo y mucho menos sientas vergüenza de poderle confesar al Señor que no te sientes bien. ¿Saben? El primer principio ya lo dejamos claro y es reconocer que no siempre estamos bien. El segundo principio lo encontramos en los versículos 5 y 6 del capítulo 143 de Salmo. Y los versículos 5 y 6 nos dicen, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos hacia ti, mi alma te anhela como la tierra sedienta. El segundo principio está implícito allí en esos 2 versículos. Y el segundo principio es que necesitamos recordar los milagros y las maravillas que el Señor Todopoderoso ha hecho en nuestra vida. Necesitamos recordar las maravillas y los milagros que nuestro Padre Celestial ha hecho por cada una de nosotras en nuestra vida, a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida. Saben, no todo en nuestra vida ha sido color de rosas. Y David estaba pasando en ese momento por una crisis dura. David estaba pasando quizás por una de las crisis más profundas que tuvo en su vida. Y nosotras hoy, mujeres de Dios, podemos estar pasando por una situación crítica. Podemos estar pasando por una crisis profunda como lo estaba David, como estaba pasando David. Quizás nosotras hoy en día podemos estar pasando por uno de los días más grises, donde la incertidumbre se apodera de nosotros. ¿Y por qué la incertidumbre? En medio de una situación social complicada, en medio de una situación económica complicadísima, en medio de una situación de salud social, económica, política delicada. Sin embargo, debemos recordar todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y David lo recordaba.
Decía que reflexionaba en lo que el Señor había hecho por él en tiempos anteriores. ¿O acaso hemos olvidado cómo David David fue en su vida protegido cuando luchó con un león, cuando luchó con un oso? Recordemos cuando David luchó y venció con un gigante con las que tenía todas las de perder. Recordemos cuando David fue ungido, el ungido del Señor, y posteriormente coronado rey. Hoy podemos estar pasando por una crisis, pero tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho, los milagros que el Señor ha hecho por nosotras. Quizás ha hecho milagros en nuestra vida, quizás ha hecho milagros en nuestra vida espiritual, quizás ha hecho el Señor milagro en nuestro cuerpo, con nuestra salud, sanándonos de una enfermedad, sanándonos de un cáncer, sanándonos ya de una depresión. El Señor probablemente ha hecho milagros en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en nuestros trabajos, en nuestra cuenta bancaria. A lo mejor en algún momento no teníamos ni un solo peso, nada, ni una moneda. Y el Señor nos bendijo con la llegada quizás de alimentos o de cualquier otra cosa, porque los caminos del Señor son maravillosos. No olvidemos, hermanas, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Debemos siempre, cuando reconocemos que nos sentimos tristes, ir en oración y súplica al Señor. Y no solamente en oración y súplica, debemos además recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotras, porque recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros nos va a permitir, como en el caso de David, sentir paz, volver a respirar profundo y sentir la paz y la tranquilidad que nuestro cuerpo, que nuestra mente y que nuestra familia necesita hoy en día en tiempos tan difíciles. Yo quisiera leerles textualmente una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Eventos de los Últimos Días en la página 64. Y la quiero leer textualmente porque no quiero que se me olvide ninguna palabra. Y dice: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer del futuro si tenemos claro lo que el Señor ha hecho por nosotras y en nuestra vida y en toda nuestra historia, por cada uno de nosotros y de nosotras y de nuestros familiares. No tenemos nada que temer. Y el tercer principio, para ir ya finalizando esta meditación, lo encontramos en los versículos 11 y 12. El tercer principio los versículos dicen: por tu nombre, Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Me encanta lo que dice el versículo 11, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Tú estás triste hoy? Ve al Señor. Tú estás angustiada, tú estás desolada, tu corazón se siente sola. Estás angustiada por la situación, tienes miedo, tienes temor, no tienes trabajo, tus hijos están lejos de los caminos del Señor, tu esposo está lejos de los caminos del Señor. Bueno, ve al Señor. Y el tercer principio que encontramos en este hermoso Salmo 143 es que debemos orar con fe y con la convicción de que el Señor escucha nuestra súplica y nuestro ruego. Sí, ese es el tercer principio. Orar con convicción y con fe. Con convicción y con fe. Debemos no olvidar estos tres principios que les acabo de mencionar. Número 1, debemos reconocer nuestra condición. No siempre estamos bien.
No siempre todo es victoria. No siempre estamos caminando sobre pétalos de rosa. También hay crisis, también hay días grises. El segundo principio es recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, los milagros que el Señor ha hecho en nosotras. Y así, recordando esas proezas que el Señor ha hecho en nuestra vida, volver a sentir la paz y la tranquilidad que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma entera necesitan. Y el tercer principio, orar con fe. Orar con fe. Y como dice ese versículo 11, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Fe y convicción de que el Señor sacará nuestra alma de la angustia. ¿Saben? El Señor es todopoderoso. Y yo sé que ustedes saben eso, pero a veces es importante recordarlo. No hay ninguna lucha, ninguna guerra, ninguna situación de pandemia, ninguna situación en nuestro hogar, ninguna situación con nuestros hijos, ninguna situación en nuestras familias que el Señor no pueda cambiar, no pueda modificar. Dejemos todo en las manos del Señor y tengamos fe en que el Señor obrará siempre a nuestro favor. Que Dios te bendiga y no olvides, en las manos de Dios siempre la victoria está asegurada.